Soy mesera. Trabajo turnos dobles en un restaurante elegante donde los clientes hablan bajo, visten trajes caros y firman cuentas que equivalen a meses de mi sueldo. Esa noche, el salón estaba lleno y el murmullo era constante. Yo llevaba una bandeja con copas de cristal cuando lo vi entrar, un hombre mayor, impecable, rodeado de abogados y asistentes. Todos se pusieron de pie. Un multimillonario, susurraron algunos. Se sentó en la mesa principal. Me asignaron atenderlo. Al acercarme, sentí ese cosquilleo extraño que a veces aparece sin razón. Tomó el menú, apenas lo miró, y pidió con voz firme. Mientras anotaba, noté sus manos, seguras, acostumbradas a decidir el destino de otros. Nada fuera de lo común, hasta que llegó el momento de la cuenta. Uno de los abogados sacó una carpeta negra. Papeles oficiales. El multimillonario tomó la pluma con calma y comenzó a firmar. Yo esperaba a un lado, sosteniendo la carpeta, mirando sin mirar. Entonces ocurrió. Reconocí la firma. No fue un presentimiento. No fue una suposición. Fue un golpe directo al pecho. La A inclinada, el trazo largo en la R, ese remate final como si subrayara su propio nombre. La había visto cientos de veces. En cuadernos viejos. En cartas amarillentas. En documentos que mi madre guardaba como si fueran reliquias. Sentí que el mundo se detenía. Disculpe, dije sin pensar, con la voz temblando. Esa es la firma de mi padre. El silencio cayó sobre la mesa como una bomba. El multimillonario levantó la vista lentamente. Sus abogados se tensaron. El gerente del restaurante dio un paso al frente, pálido. Yo quería retractarme, decir que me había equivocado, pero ya era tarde. Mis palabras estaban en el aire. ¿Qué dijiste?, preguntó él, con una calma inquietante. Tragué saliva. Mis manos sudaban. Mi padre había muerto, o eso me dijeron, cuando yo era niña. No dejó herencia, no dejó explicaciones, solo esa firma, grabada en mi memoria. Y ahora estaba ahí, frente a mí, en manos del hombre más poderoso del salón. Dije que esa firma, repetí, es idéntica a la de mi padre. El multimillonario no respondió de inmediato. Cerró la carpeta despacio. Me observó como si intentara recordar algo que había enterrado hace décadas. Entonces hizo un gesto a todos para que se retiraran. Tú, me dijo, siéntate. Y en ese instante entendí que mi vida como mesera, como hija de un hombre ausente, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, porque esa firma no solo abría un documento. Abría una verdad que nadie quería que yo descubriera. Antes de que esta historia continúe, dime desde qué país nos estás viendo y suscríbete para no perderte ninguno de los giros que vienen. Lo que estás a punto de escuchar no es una coincidencia, es un destino que se estaba escribiendo desde hace años. Me senté frente a él con las piernas temblando, intentando mantener la compostura mientras sentía todas las miradas clavadas en mi espalda. El restaurante, que minutos antes estaba lleno de conversaciones y risas discretas, parecía haberse quedado sin aire. El multimillonario apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos y me observó con una atención que me hizo sentir desnuda, como si pudiera leer cada recuerdo que me atravesaba la mente. Repítelo, dijo, sin alzar la voz. Dime exactamente qué fue lo que viste. Respiré hondo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se notara en mi pecho. La firma, respondí. La he visto toda mi vida. Mi madre guardaba documentos antiguos, cartas. Mi padre firmaba igual. Exactamente igual. Uno de los abogados carraspeó, incómodo. Señor, quizá la señorita está confundida. Muchas firmas se parecen. El multimillonario levantó la mano, imponiendo silencio sin siquiera mirarlo. Sus ojos no se apartaban de mí. ¿Tu padre está vivo?, preguntó de pronto. La pregunta me golpeó como un puñetazo. No, dije. Murió cuando yo era niña. Al menos, eso fue lo que siempre me dijeron. Por primera vez, su expresión cambió. No fue sorpresa. Fue algo más oscuro, más profundo. Culpa, tal vez. O reconocimiento. Se recostó en la silla, exhaló lentamente y miró el documento cerrado sobre la mesa, como si pesara toneladas. ¿Cómo se llamaba?, preguntó. Dudé. Sentía que decir su nombre en voz alta podía romper algo irreversible. Ricardo Álvarez, respondí al final. El silencio volvió a caer, esta vez más espeso. El hombre apretó la mandíbula. Sus abogados intercambiaron miradas rápidas, tensas. Nadie habló durante varios segundos,
pero yo sentía que algo enorme se estaba moviendo bajo la superficie, como una verdad que ya no podía mantenerse enterrada. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, me dijo finalmente, con voz baja. Acabas de detener una operación que vale millones. No quise causar problemas, me apresuré a decir. Yo solo reconocí la firma. No pude ignorarlo. Él me observó con detenimiento, como si buscara rasgos familiares en mi rostro. Mis ojos, mi forma de hablar, incluso mi postura. Sentí un escalofrío cuando entendí lo que estaba haciendo. Esa firma, dijo despacio, no pertenece a cualquiera. Pertenece a un hombre que desapareció hace muchos años, y cuya muerte nunca fue confirmada oficialmente. Mi garganta se cerró. ¿Qué está diciendo? El multimillonario se inclinó hacia mí. Estoy diciendo que, si no estás mintiendo, tu padre no solo no murió como te dijeron, sino que su nombre está ligado a decisiones que cambiaron fortunas, destinos y vidas enteras. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Toda mi vida había crecido creyendo que venía de la nada, que mi padre había sido un hombre común, olvidado por el mundo. Y ahora, frente a mí, ese mundo parecía reclamarme algo que ni siquiera sabía que existía. Y hay algo más, añadió, con una mirada que me erizó la piel. Si esa firma es suya, entonces tú no deberías estar sirviendo mesas esta noche. Porque lo que acababa de descubrir significaba que mi historia no empezaba donde yo creía, y que alguien se había asegurado de que nunca lo supiera. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro cuando escuché sus últimas palabras. No deberías estar sirviendo mesas esta noche. No sonó como una ofensa, sino como una constatación, como si alguien hubiera leído una línea invisible de un guión que yo desconocía por completo. No entiendo, dije, con la voz más baja de lo que esperaba. Mi padre era un hombre común. Eso es lo único que sé. Trabajaba poco, llegaba cansado, y un día simplemente dejó de estar. El multimillonario me observó durante unos segundos interminables. Luego hizo un gesto a uno de sus abogados, quien cerró la carpeta con llave y la guardó en su maletín, como si el documento ya no pudiera existir a la vista de nadie más. El restaurante seguía funcionando a nuestro alrededor, pero para mí todo se había vuelto lejano, borroso, como si estuviera bajo el agua. Escúchame con atención, dijo él, inclinándose hacia mí. Hay nombres que se borran oficialmente, pero no desaparecen del todo. Hay personas que mueren en los papeles, pero siguen vivas en los contratos, en las decisiones, en las firmas. Tragué saliva. ¿Está diciendo que mi padre fingió su muerte? Estoy diciendo, corrigió, que alguien se aseguró de que tú creyeras eso. Mi mente empezó a correr sin control. Mi madre llorando en silencio por las noches. Las mudanzas repentinas. El miedo constante a llamar la atención. Las preguntas que nunca me respondieron. Todo encajaba de una forma cruel y perfecta. ¿Y usted cómo lo conoce?, pregunté al fin, armándome de valor. Por primera vez, el multimillonario apartó la mirada. Se levantó de la silla y caminó unos pasos, despacio, como quien carga un recuerdo pesado. Porque tu padre fue el hombre más brillante con el que trabajé, y el más peligroso para ciertos intereses, respondió. Demasiado honesto. Demasiado inteligente. Y, cuando se negó a firmar algo que no debía, se convirtió en un problema. Mi respiración se volvió irregular. Pero, yo acabo de verlo firmar, susurré. Esa firma estaba en ese documento. Él asintió lentamente. Porque ese documento es la última pieza de algo que empezó hace más de 20 años. Y porque alguien más aprendió a firmar como él, para que su sombra siguiera operando incluso en su ausencia. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Alguien más? ¿Quién? El multimillonario volvió a mirarme, esta vez con una mezcla de gravedad y compasión. Eso es lo que necesitamos averiguar. Y por eso, añadió, tú acabas de convertirte en alguien muy importante, y muy incómoda. Me quedé en silencio, intentando asimilarlo. Yo, una mesera invisible, de pronto estaba en medio de contratos millonarios, identidades borradas y una firma que no solo pertenecía a mi padre, sino a una verdad que alguien había intentado enterrar para siempre. Hay algo que debes saber, continuó. Si tu padre realmente está muerto, entonces alguien está usando su nombre ilegalmente. Pero si no lo está, no terminó la frase. No hizo falta. Porque en ese instante entendí algo que me hizo temblar de pies a cabeza. Mi padre no solo podía estar vivo, alguien podría estar buscándolo. Y ahora, sin quererlo, acababa de señalarme a mí.
El multimillonario se acercó y bajó la voz. A partir de este momento, nada de lo que creías sobre tu vida es seguro. Y la pregunta ya no es quién era tu padre, sino por qué hicieron todo lo posible para que tú nunca lo encontraras. El aire del restaurante parecía más denso que nunca. Todo lo demás desapareció. Las conversaciones, los cubiertos, incluso las luces brillantes se sentían lejanas. Solo quedábamos él y yo, frente a frente, y la sensación de que un mundo entero se estaba descifrando ante mis ojos. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. «Necesito que confíes en mí», dijo, con la voz grave. «Todo esto es peligroso, más de lo que imaginas. Tu padre dejó secretos que ni siquiera yo conocía del todo hasta hoy. Yo quería preguntarle 1000 cosas a la vez. ¿Por qué fingió su muerte? ¿Quién había usado su firma? ¿Por qué ahora?» Pero el miedo me paralizaba. Cada palabra que decía parecía abrir nuevas puertas de un laberinto que no entendía, y yo estaba en medio, atrapada entre la incredulidad y el terror. «¿Qué quiere de mí?», pregunté, apenas logrando articular la frase. «No tengo dinero, ni contactos, ni experiencia en nada de esto. Solo soy una mesera». Él me observó como quien mira una pieza clave que ha estado perdida por años. «No importa lo que crees ser», dijo. «Tu padre dejó pistas para alguien como tú, alguien que podía manejar la verdad y mantenerla segura. Si te involucras, podrías cambiar la manera en que ciertas personas controlan millones y decisiones que afectan vidas enteras». Me estremecí. El peso de sus palabras no se comparaba con nada que hubiera sentido antes. Me estaba invitando a un mundo que yo no había pedido, un mundo que podía destruirme o elevarme. Y lo peor, me decía que no había vuelta atrás. Pero, ¿y si mi padre está muerto?, pregunté, intentando aferrarme a algo conocido. «¿Para qué tanto secreto?». Él respiró hondo y apoyó las manos sobre la mesa. «Porque si está vivo, hay personas que harían cualquier cosa para mantenerlo oculto. Y si está muerto, usan su nombre para mover fortunas, contratos y acuerdos que nadie debería conocer. Y esa firma que viste puede ser la llave para descubrir la verdad». Sentí un frío recorrer mi espalda. Era demasiado. Yo, una simple mesera, de pronto estaba en medio de un misterio que involucraba a mi padre, su posible muerte y el poder de hombres que parecían intocables. Mi vida normal, los turnos agotadores, los clientes exigentes, todo había quedado atrás en un segundo. «¿Y qué se supone que haga ahora?», pregunté, con un hilo de voz. «¿Seguiré trabajando aquí como si nada hubiera pasado?». Él se inclinó hacia mí y me dijo algo que me heló la sangre. «No. A partir de hoy, nada volverá a ser normal. Necesito que confíes en mí y me sigas. Y créeme, la verdad que encontrarás cambiará tu vida para siempre». Sentí que la habitación giraba. Todo lo que creía conocer sobre mi vida y sobre mi padre estaba en riesgo de ser reescrito. Esa firma que reconocí de niña no era solo un recuerdo. Era el comienzo de algo que no podía ignorar, algo que pondría a prueba mi valor, mi inteligencia y mi instinto. Y mientras lo miraba, comprendí algo que aún no podía aceptar del todo. Esta historia acababa de empezar, y yo no tenía elección más que adentrarme en ella. El multimillonario me miró fijamente mientras el murmullo del restaurante parecía fundirse en un zumbido distante. Sentí que mis piernas temblaban y mis manos sudaban. Todo dentro de mí gritaba que aquello era imposible, que mi padre había muerto y que yo no estaba preparada para descubrir verdades que podían derrumbar mi vida. Pero, a la vez, había algo en su mirada que me decía que ya no había vuelta atrás. «Mañana», dijo, «quiero que vengas a mi oficina. Solo tú y yo. Allí te mostraré lo que tu padre realmente dejó. Pero debes prometerme algo, no hables con nadie sobre esto hasta que veas la verdad completa». Su voz era firme, casi autoritaria, y cada palabra me hacía sentir que estaba entrando en un mundo peligroso que nunca había imaginado. Yo asentí, incapaz de pronunciar palabra. Cada fibra de mi cuerpo me decía que me estaba metiendo en algo mucho más grande que yo, algo que podía cambiar la percepción que tenía de mi familia, de mi vida y de mí misma. Sentí miedo, pero también una chispa de determinación. Si esto era lo que mi padre había dejado, tenía que seguirlo. Tenía que descubrirlo. «Tu padre confió en alguien para proteger esta información», continuó él. «Esa firma que viste es la prueba de que todo comenzó contigo, que eres la única que puede descubrir el resto. Pero también debo advertirte, hay quienes querrán impedirlo, quienes se beneficiaron de su ausencia y no querrán que la verdad salga a la luz». El peso de sus palabras me aplastó. De repente, todo lo que creía seguro se derrumbó. Mi trabajo,
mi rutina, mi mundo entero. Mi padre no era solo el hombre que recordaba, era alguien con secretos que podían mover vidas y fortunas. Y yo, sin pedirlo, acababa de convertirme en parte de esa historia. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, con un hilo de voz. Descansar esta noche, dijo él. Mañana empieza tu viaje. No será fácil, y probablemente tendrás que enfrentarte a personas en las que confiabas. Pero si logras descubrir lo que tu padre ocultó, tu vida nunca volverá a ser la misma. Mientras salía del restaurante, sentí que el mundo se había vuelto un lugar distinto. Cada sombra parecía guardar secretos, cada rostro podía esconder intenciones ocultas. La noche era más oscura de lo habitual, y la ciudad parecía susurrar historias que yo aún no estaba lista para escuchar. Pero había una certeza que no podía ignorar. Esa firma que reconocí no era un accidente. Era un llamado. Y yo debía seguirlo, sin importar el peligro, sin importar lo que descubriera, porque la verdad que mi padre dejó para mí estaba a punto de cambiarlo todo. La noche fue larga, pero no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa firma sobre el documento. Perfecta, familiar, imposible de ignorar. Mi mente no dejaba de repetirlo. Mi padre no estaba muerto, o alguien había estado usando su identidad. La idea me producía miedo y fascinación al mismo tiempo. No podía quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente, llegué a la oficina del multimillonario antes de lo acordado. La seguridad era intensa. Guardias en cada esquina, puertas con códigos, y una sensación de que cualquier movimiento en falso podía tener consecuencias graves. Sentí que estaba entrando en un mundo que hasta hace unos días ni siquiera sabía que existía. Un mundo donde la información y la verdad eran armas poderosas. Bienvenida, dijo él. Antes de mostrarte cualquier cosa, necesito que sepas algo. Lo que vas a ver puede cambiar tu percepción de todo lo que conocías. No solo tu historia familiar, sino también la de tu padre, tu pasado y tu futuro. Asentí, intentando mantener la calma. Él abrió un archivador secreto y sacó varios documentos, fotografías y vídeos digitales. Entre ellos, encontré pruebas que me hicieron contener la respiración, contratos millonarios, acuerdos que mi padre había firmado y luego desaparecido misteriosamente, correspondencia con personas influyentes, lo más impactante, un registro que parecía indicar que mi padre estaba involucrado en negocios que podían ponerlo en peligro. Todo esto, continuó el multimillonario, fue cuidadosamente escondido. Tu padre dejó pistas solo para alguien en quien confiaba plenamente. Y ahora esa persona eres tú. Sentí un nudo en la garganta. Toda mi vida había creído que mi padre era un hombre común, y ahora descubrí que su desaparición no fue casualidad, fue un acto planeado para protegerlo a él y a quienes amaba. ¿Y qué debo hacer ahora?, pregunté, con la voz temblorosa. Primero, dijo, debes aprender a leer entre líneas, a seguir los rastros y a descubrir quién realmente quiere proteger la verdad y quién quiere enterrarla para siempre. Tu vida como la conocías ha terminado. Lo que sigue será peligroso, emocionante y revelador. Mientras observaba cada documento, cada firma, entendí algo que me hizo temblar. La firma que reconocí no era solo la de mi padre, sino la llave que abriría secretos que nadie más podía tocar. Y si quería descubrir la verdad, si quería encontrarlo a él y entender su historia, tenía que tomar una decisión difícil. Ese día comprendí que mi vida había dado un giro irreversible. La mesera que servía mesas y escuchaba pedidos había dejado de existir. En su lugar, alguien con un propósito, con un legado que descifrar y con secretos que revelar, estaba a punto de nacer. Y mientras salía de la oficina con los documentos en la mano, respiré profundo, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que lo que empezaba esa mañana cambiaría para siempre mi destino, y el de todos los que creían conocer mi historia. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas de la ciudad cuando salí de la oficina del multimillonario. Tenía en mis manos documentos que podían cambiarlo todo, y un miedo que me oprimía el pecho. Cada paso que daba por la acera parecía resonar en un mundo que ya no reconocía. La mesera que servía mesas había desaparecido. En su lugar estaba alguien que ahora tenía un propósito y un misterio que resolver. No sabía por dónde empezar. Cada pensamiento me llevaba de un extremo al otro. ¿Seguiría mi vida normal mientras buscaba la verdad? ¿O me sumergiría en ese laberinto de secretos y peligros? Mientras caminaba hacia el metro, sentí que alguien me observaba. Era un instinto, un escalofrío que recorría mi columna y me obligaba a mirar sobre mi hombro. La calle estaba llena de gente, pero un par de ojos entre la multitud me siguieron con demasiada intensidad. Regresé a casa tratando de mantener la calma,
pero mis manos temblaban mientras organizaba los documentos sobre la mesa de mi pequeño departamento. Fotografías de reuniones, cartas con sellos antiguos, documentos oficiales, todo apuntaba a un mundo que no tenía idea de que existía. Y en medio de ellos, un sobre sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con cuidado. Dentro había una nota breve. Confía solo en quien te mostró la verdad. Lo que creas seguro puede estar más cerca del peligro de lo que piensas. Ah. La letra era desconocida, pero la advertencia era clara. No podía fiarme de nadie más. No estaba sola, pero el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras revisaba los documentos de nuevo, descubrí algo que me heló la sangre. Un registro de transferencias, contratos y movimientos financieros firmados con la misma letra de mi padre. No era solo la firma que había reconocido, sino el rastro de alguien que seguía moviéndose en las sombras, usando su nombre y su legado para fines que aún desconocía. Una mezcla de miedo y determinación me recorrió. No podía huir, ni ignorar lo que tenía frente a mí. Cada decisión que tomara a partir de ese momento definiría no solo mi destino, sino también el de quienes estaban involucrados en esa red de secretos. Sabía que tendría que ser inteligente, cautelosa y rápida. De repente, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. La llamada no tenía mensaje de voz, solo una voz masculina, profunda y fría. Si quieres encontrar la verdad sobre tu padre, prepárate para seguir el camino más peligroso de tu vida. Mi respiración se detuvo. Todo lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. El misterio apenas comenzaba, y cada paso que diera podía acercarme a la verdad, o al peligro que alguien quería que nunca encontrara. La llamada se cortó antes de que pudiera decir una sola palabra. Miré la pantalla del teléfono durante varios segundos, esperando que volviera a sonar, como si eso pudiera darme alguna respuesta. No pasó nada. Solo el silencio, y la certeza de que ya no estaba fuera del juego, aunque nunca hubiera pedido entrar. Me senté en el borde de la cama, con los documentos abiertos frente a mí. Volví a leer la nota firmada con una simple A. Confía solo en quien te mostró la verdad. Eso solo podía significar una cosa. El multimillonario era, por ahora, el único punto firme en medio de ese caos. Pero incluso eso me inquietaba. ¿Y si él también estaba usando parte de la verdad para manipularme? Decidí revisar con más detalle los papeles que había traído. Entre contratos y registros financieros encontré algo distinto. Una copia antigua de una identificación. Estaba deteriorada, como si hubiera sido escondida durante años. El nombre era el de mi padre. La foto también. Pero había un detalle que me hizo contener la respiración. La fecha de vencimiento era posterior al día en que supuestamente murió. Sentí un nudo en el estómago. Esto no puede ser, susurré. Si ese documento era real, entonces alguien había renovado su identidad después de su muerte. Alguien con poder, con acceso, con motivos para mantenerlo oculto, o para seguir usándolo. De pronto recordé algo que había pasado desapercibido toda mi vida. Una frase que mi madre repetía cuando yo hacía demasiadas preguntas. Hay cosas que es mejor no saber para poder sobrevivir. En ese momento, por primera vez, entendí que no era una advertencia cualquiera. Era miedo. Miedo real. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez no fue una llamada, sino un mensaje sin número visible. Revisa el documento 47. Ahí empezó todo. Mi corazón se aceleró. Busqué entre los archivos hasta encontrarlo. Documento 47. Era un contrato aparentemente simple, fechado años atrás. Pero al leerlo con atención, entendí por qué alguien había querido ocultarlo. No se trataba de dinero únicamente. Era un acuerdo de silencio, de desaparición, de control. Y al final del documento, estaba esa firma otra vez. La de mi padre. No como una copia. No como una imitación burda. Era demasiado perfecta. En ese instante comprendí algo que me hizo temblar. Mi padre no solo había sido borrado del mundo, había aceptado desaparecer. La pregunta ya no era quién lo había traicionado. La pregunta era por qué lo había hecho, y que estaba intentando proteger incluso ahora. Cerré el documento con manos temblorosas. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, ajena a la tormenta que se estaba formando dentro de mí. Pero yo lo sabía. Cada pieza que encajaba me acercaba a una verdad que alguien no quería que descubriera. Y aún así, no podía detenerme. Porque la firma que me heló la sangre ya no era solo un recuerdo del pasado. Era una advertencia.
y estaba dirigida a mí. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los rascacielos cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Guardé los documentos en mi bolso, respiré hondo y llamé al multimillonario. Sabía que estaba a punto de entrar en un mundo donde cada paso debía ser medido, cada palabra calculada, y donde los secretos que rodeaban a mi padre podían ser más peligrosos de lo que jamás imaginé. Llegaré en 10 minutos, dije, intentando sonar segura. Es hora de descubrir la verdad. Al llegar a su oficina, él me recibió con una mirada que mezclaba respeto y precaución. Colocó un maletín frente a mí y lo abrió lentamente. Dentro había fotografías, contratos, registros financieros y, lo más importante, una carta de mi padre, fechada apenas meses antes de su desaparición. Mis manos temblaron al sostenerla. Cada palabra que leía me daba respuestas, pero también habría nuevas preguntas. Descubrí que mi padre había sido parte de un acuerdo que comprometía su vida y la de quienes lo rodeaban. La firma que yo había reconocido no era solo su identidad, sino la llave para proteger a su familia y sus secretos más valiosos. Todo esto, susurré. ¿Por qué me lo deja a mí? Porque eres la única que podía seguir el camino sin ser vista, sin ser manipulada, dijo él. Tu padre confió en ti incluso antes de que nacieras. Mi mundo se tambaleó. La mesera que creía ser quedó atrás. Ahora entendía que mi destino estaba ligado al legado de mi padre, y que cada decisión que tomara definiría no solo mi vida, sino también el equilibrio de un poder que nadie debía conocer. Salí de la oficina con los documentos y la carta, sintiendo una mezcla de miedo y poder. La ciudad seguía su curso, ignorante de la verdad que acababa de descubrir, pero yo sabía algo que cambiaría todo para siempre. Mi padre no desapareció por casualidad, desapareció para protegerme, y ahora me correspondía continuar su legado. Antes de cerrar este capítulo, quiero preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia de secretos, giros inesperados y verdades ocultas que podrían cambiar tu vida. Porque si algo aprendí en este camino, es que la verdad siempre encuentra la manera de revelarse, y a veces, llega de la forma más inesperada.